Amados, buenas noches, bendiciones. Es un gusto, es muy especial encontrarnos en estos tiempos, en cada miércoles, cada momento que el Señor nos permite eh, congregarnos. Y bueno, estamos recibiendo muchas cosas del Padre para traer y ministrar a su iglesia. Y sobre todo en este tiempo en el cual han habido tantas necesidades a través de todo lo que se vive en las familias, y por consiguiente en las familias se da una manifestación de necesidad en la nación. Así que estamos muy agradecidos por encontrarnos nuevamente en esta hora, en esta noche, y en estos miércoles que hemos apartado para reunirnos, para escuchar, para ser ministrados por su voz, ser ministrados por la autoridad de su palabra, pero también por todo lo que está en su corazón para ser soltado y que pueda ser, son verdades que necesitan ser escritas en nuestro espíritu para que se vuelvan carne, para que se vuelva esa manera de vivir de nosotros como sus hijos. Así que damos la honra, la gloria al Padre, la gratitud por este encuentro que tenemos cada miércoles. Y gracias por escuchar su voz, por estar atentos y por siempre responder con esa fidelidad para seguir atendiendo a esa voz que viene de lo profundo de Él para nuestro espíritu. Unámonos en una oración con gratitud, con honra, con ese corazón atento que se sienta a escucharle a Él, pero sobre todo que abre el corazón para recibir y todo lo que Él quiere hablar para traer sanidad a las familias y a la nación. Padre, en esta noche, Señor, nos unimos como casa. Una gran casa, Señor, que convoca a cada familia para sentarnos a tus pies, para escuchar tu voz, todo lo que está en tu corazón, que quieres soltar en esta hora, que quieres hablar, que quieres ministrar. Esa voz, Señor, que cuando tú hablas, haces que la luz se manifieste, Señor. Dices, en tu voz, en tu palabra, sea la luz. Y en esta hora, Señor, estamos hablando desde lo que sale de tu corazón, para que sea la luz, esa luz, Señor, que separa a la tiniebla, que le pone límite, que hace que la tiniebla no pueda prevalecer. Esa luz que resplandece, porque es ese resplandor de la misma imagen de tu sustancia. Todo lo que, Señor, tú nos estás hablando, ese manifestar tu misma esencia, tu mismo carácter, tu naturaleza, la misma esencia de tu sustancia, para enderezar, para corregir, para quitar todo aquello, toda semilla, toda oscuridad, toda tiniebla. Tu Señor, estableciste y plantaste un huerto y pusiste allí una familia y le diste diseño y estableciste propósito, le diste semillas para cuidar, para labrar, pero que no se abrieran los límites, que no se abrieran, no se abrieran sus puertas, sus fronteras a nada que fuera extraño. Pero hoy, Señor, nos presentamos para decirte que aquí estamos, para que tu voz, que hace que la luz resplandezca y pone y saca a la luz lo que está escondido, y saca lo que está allí guardado, esas semillas que se volvieron cizaña, esos espinos, esos escombros, todo aquello, Señor, que se ha debilitado, que se ha deteriorado. Tu luz, Señor, lo manifiesta, porque tú nos estás llamando como familias a hacer luz, a alumbrar, a resplandecer.
Gracias, gracias por tu luz. Gracias por tu voz que hace que la luz sea la luz. Por tu palabra que hace que sea la luz. Y esa luz, Señor, es buena. Porque empieza a separar, porque empieza a sacar lo que no es, lo que no pertenece a tu huerto. Porque porque tú lo plantaste, Señor, tú lo hiciste y todo lo que pusiste allí fue bueno. Ahora, Señor, tú nos llevas a lo que es verdadero, nos llevas al origen, nos llevas a lo que es verdadero, el origen, el original, el que es tu diseño y nace de ti, ese es el original y eso es lo verdadero. Gracias, Señor, gracias. Gracias por esta hora, por esta noche. Gracias por tu voz. Gracias porque haces que nuestros caminos se enderecen. Todo lo torcido se endereza. Gracias porque nos haces entender que tu bien y tu misericordia nos siguen todos los días de nuestra vida, aún para enderezar lo que está torcido, aún para desarraigar lo que tú no plantaste, para quitar toda mala semilla y para poder, Señor, derribar lo que no edificaste. Gracias, Señor, gracias por esta hora. Gracias por tu voz, por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por cada familia que se conecta en este momento, en esta hora, o también, Señor, que las familias que se conectan más adelante, Señor, que aún que vuelven a esta transmisión a escuchar tu voz. Gracias. Gracias porque tu palabra es buena y tu palabra trae sanidad, trae restauración, pone orden. Gracias. Gracias, Señor. Con un corazón agradecido nos presentamos como una familia, como una casa, Señor, llena de hijos que buscamos tu rostro, que queremos escuchar de ti. Gracias, Padre. Amén. Amén. Bueno, amados, hemos venido hablando muchas cosas. Sin embargo, ha sido un proceso en el cual el Señor nos introdujo, porque Él nos empezó a hablar a comienzos del año, que nos introducía en tiempos de sanidad, ¿sí? Tiempos de sanidad y que era necesario. La sanidad debía ser clave en todo lo que son nuestras relaciones. Y por eso consideramos que una de las áreas de necesidad más profunda, porque pues ahí nos movemos en diferentes tipos de relaciones, pero creo que donde hay mucha más necesidad de sanidad en esa relación de familia. Y por eso nos hemos ocupado estos diferentes miércoles hacia atrás, muchos momentos de sanidad, hablando del rechazo, hablando de la ira, de los celos, de la envidia, cosas que definitivamente se presentan al interior de las familias, al interior de los hogares. Así que son áreas necesarias de hablar, necesarias de ministrar y decirles que no es suficiente el estar solo conectados aquí y escuchar. Es necesario que escuchemos la voz del Espíritu, que seamos confrontados, que tomemos cada palabra que el Señor está soltando y no la dejemos caer. Había una característica muy tremenda en Samuel, y es que él no dejaba caer al piso ninguna de las palabras del Señor. Entonces, a ver, estos tiempos de discipulado, de entrenamiento, nos están hablando a las profundidades, porque son tiempos de la manifestación de los hijos, pero son hijos que son como el Hijo, quien es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Y entonces venimos en estos 2 miércoles anteriores, venimos tocando un tema
que es muy, muy fuerte y a la vez muy delicado, pero que es necesario ser confrontados y escuchar, y por eso el Señor nos llevaba a orar ahora, y es que su palabra pone luz, su palabra es luz. ¿Se acuerdan en Génesis cuando Él decía, em, y Él dijo, sea la luz? O sea, sus palabras siempre van a traer luz. Entonces nos exponemos a la luz. Y si bien estamos hablando de las relaciones eh, básicas en una familia como es el esposo y la esposa, no quiere decir que el tema de fidelidad no está presente también en las relaciones padres e hijos, en hijos a padres, entre hermanos, eh, porque es un tema de carácter, es un tema de ser, es un tema de firmeza, como definíamos. Fidelidad es un tema de firmeza, es un tema de seguridad, es un tema que genera un ambiente seguro, estable, firme, duradero. Entonces, si bien es donde puede presentarse muchos rasgos y pruebas de fidelidad, es en la relación esposo y esposa. No están ajenos las otras relaciones, no están ajenos. La deslealtad, la traición se presentan en cualquier tipo de relaciones, y sobre todo en esas relaciones de familia que son las que producen más impacto en una vida. Entonces, por esa razón estamos hablando y refiriéndonos mucho más a esa relación esposo y esposa, porque es el que da origen, es el modelo que verán los hijos, y a su vez recuerden que nosotros como casa hemos entendido un diseño, y es que discipulamos generaciones. Entonces ustedes pueden ser solamente hijos, pero no se van a quedar siempre en condición de hijos, sino que va a llegar un momento en que el Señor les permita formar un hogar. O tal vez son relaciones de hermanos o con los padres, y esto marca un rasgo muy fuerte de también que prueba la fidelidad, la lealtad o la deslealtad, esa fidelidad que marca un ambiente seguro. Entonces, hemos estado hablando en estos 2 miércoles, pusimos plataforma en todo lo que es el diseño de Dios, ese diseño que nace, el diseño de la familia, el diseño de una relación conyugal, nace de Dios, del diseño de Dios, y nace y se establece bajo pacto. Son relaciones de pacto. Dios establece, y Él mismo lo vimos el miércoles pasado, hablamos acerca de esa relación que Él tiene con nosotros y que nos demanda a nosotros con Él de una relación de pacto. Esa relación de pacto hace que nosotros tengamos claro que hay una responsabilidad y que no podemos tomar una acción a la ligera, sino que simplemente entendemos quién es Él y nuestra posición y nuestra condición. Y sobre ese diseño de relaciones de pacto es que Él establece la familia, la relación esposo y esposa, esa relación conyugal, ese pacto conyugal. De tal manera que hablamos de ese diseño, hablamos de lo que es el pacto, lo vimos la semana pasada. Y bueno, algo que queremos a partir de este día empezar a mirar, que hay una verdad tremenda en todo lo que es este diseño y este pacto conyugal, esta relación de esposo y esposa, y es que es una relación que va a mostrar, es como esa acción o ese acto profético que de Dios, recuerden, y yo les decía, en la tierra Él establece momentos o diseños, y en este caso esta relación de esposo y esposa, como una sombra de lo que es la relación de Cristo y la iglesia. Entonces, por eso no podemos mirar el tema del pacto conyugal como algo simplemente que se da dentro de
simplemente nacemos, crecemos, formamos una familia, tenemos hijos, nietos y luego ya, listo, morimos. Ese es como ese ciclo que el humanismo ha establecido como tan pobre, tan escaso, y no ven toda la trascendencia. Y entonces muchos al formar un hogar lo ven como algo que puede ser hoy, que mañana si no funciona ya no es. Resulta que no, resulta que esa es la relación de esposo y esposa bajo ese pacto conyugal, es una sombra de lo que es Cristo y la iglesia. Por eso debemos tomarlo con ese entendimiento y con esa visión que nos hace verlo desde una altura que es celestial, no desde lo natural. Entonces ya no lo podremos ver como tan light, tan frívolo, como tan de hoy es, mañana puede que no funcione. Entonces después miramos a ver con quién sí o quién no, o simplemente determinamos no tener un compromiso con nadie, pero sí tener una vida muy libertina, muy liberal, y nada de eso es. Dice en Efesios 5:22 un versículo que el resumen está dentro de un contexto de las instrucciones que le da Pablo a esa relación de esposo y esposa y de los padres e hijos. Pero hay este versículo que es como el centro y la expresión de lo que les estoy diciendo. Efesios 5:22, este misterio es grande. Recuerden que este misterio está hablando de ese contexto de que ya no serán más dos, serán uno. Todo lo que es la relación de esposo y esposa, aquellas instrucciones y aquella, área que debe desarrollar más el esposo y la esposa. Entonces dice, este misterio es grande, pero yo lo digo respecto a Cristo y la iglesia. Entonces debemos mirar esto. ¿Cómo es respecto de Cristo y la iglesia? Entonces tendríamos que mirar cómo es Cristo con la iglesia. Por eso en ese pasaje dice, y hay muchos trabajando con las familias, con las parejas. Hay un taller que desarrollamos mucho y es poder mirar este pasaje y empezar a subrayar donde dice así como Cristo. Así como Cristo amó, así como Cristo perdonó, así como Cristo. Así como Cristo. Entonces quiere decir que esa relación de esposo y esposa, nuestro punto de referencia, nuestro referente es así como Cristo. Entonces vemos la profundidad y la altura de este tema. Es así como Cristo. Entonces no es así como yo quiero, no es mis términos, no es mi gusto, no es el placer de mi carne, no, es así como Cristo. Así como Cristo se entregó, así como Cristo amó, así como Cristo sustenta, cuida, nutre, así como Cristo perdona, así como Cristo. Entonces por eso dice, este misterio es grande, pero yo lo digo respecto a Cristo y a la iglesia. Entonces volvemos a decir, la iglesia, la relación esposo y esposa es la sombra de esa relación de Cristo y la iglesia, y por eso la relación esposo-esposa debe ser así como Cristo. La relación de padres e hijos es así como Cristo como hijo, ¿sí? Y esa relación del hijo con el Padre, así como Cristo. Y trabajamos mucho. Tenemos un estudio muy lindo que desarrollamos en administración y sanidad en el discipulado, que es un encuentro con el corazón del Padre. Y lleva a ver esto, es esa relación del Padre con el Hijo, del Hijo con el Padre. Entonces, esa es importante, ¿no? Es así como Cristo. Y así como Cristo fue fiel. Cristo fue fiel como hijo al Padre. Fue fiel. Él en ningún momento, y lo hemos hablado en los anteriores miércoles, en ningún momento Él dijo, no, aún pensando en Getsemaní, Él decía, esto es muy fuerte, es muy duro, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Porque Él decía, yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Y fue fiel. Fue fiel aún haciendo morir
en ese momento tan tremendo como fue Getsemaní. Entonces, este diseño de Dios, de ese pacto conyugal, esa relación de esposo y esposa, tiene ese fundamento y es ser sombra de lo que es Cristo y la iglesia, así como Cristo. Y establece ese misterio y dice, ya no son más dos, sino son uno. Y uno dice, leyendo Juan 17 y dice, pues es tremendo ese vínculo, esa unidad de Cristo con el Padre, del Hijo con el Padre. Dice, para que sean uno como tú y yo somos uno, para que estén en nosotros y seamos uno. Bueno, aquí es tan tremendo, dice, ya no son más dos, sino somos uno. Y así les decía, cuando se establece ese pacto conyugal, ya Él no nos ve más como dos, Él nos ve como uno. Y nos ha unido de esa manera, ya no nos ve como dos, nos ve como uno. Pero también dice que colocó un yugo, nos unció, colocándonos un mismo yugo, esa relación de esposo y esposa, un mismo yugo. Entonces, quiere decir que caminamos como uno solo, caminamos juntos, de tal manera que hay algo muy importante aquí que es necesario resaltar, que también lo hablamos el miércoles anterior, es que al caminar juntos y al tener ese yugo, todo lo que yo haga va a afectar a la otra persona, todo. Y vemos aún lo que hablamos en varios miércoles hacia atrás, ese diseño de cuerpo. Entonces, ya no podemos mirar nuestra vida de una manera independiente con irresponsabilidad, de creer que yo hago lo que quiero y lo que me parece, y a mi gusto y a mi parecer, y a mi antojo y con el gusto y el deseo de mi carne, porque termino afectando. Entonces, ya el hecho de ya caminar juntos, que somos vistos ya no como dos, sino como uno, mis decisiones siempre van a terminar afectando a los demás, siempre. Y es una relación tan profunda, la de la familia, la del vínculo, la del esposo y esposa, la de padres e hijos, tan fuerte, que hace que las heridas sean todavía mucho más profundas. Entonces, con mayor razón, ¿cómo no hablar de este tema de la fidelidad? Y por eso hemos ido colocando estas plataformas para ir entendiendo. Entonces, ya no podemos mirarnos pues como tan natural y de tanto egoísmo y de estar tan centrados en nosotros mismos y en mis placeres, en mis gustos, en lo que yo quiero, porque terminamos siempre afectando, siempre. Y son heridas tan profundas que por ser tan profundas marcan y dejan huellas que el Señor puede sanar, claro que sí, pero es muy duro todo lo que ocurre. Entonces, por eso venimos hablando, esa relación está sustentada por un pacto, un pacto. Veíamos la semana pasada, leíamos en Oseas, y vamos a mirarlo. Oseas capítulo 2, vamos a leer versículos 19 y 20. Y veíamos allí, en este pasaje, todo lo que tiene que ver con el carácter del pacto, ¿sí? Dice, te desposaré, estoy leyendo en la Biblia textual, cuarta edición, te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia y derecho, en benignidad y gran misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás a Jehová. Entonces, está marcando todo lo que involucra un pacto. Involucra el tiempo de duración, y él dice para siempre. O sea, es algo que yo determino que no va a ser algo que si no me funciona, pues ya hasta aquí llegamos. No, es un para siempre. Entonces, el para siempre involucra que debe también venir. No somos perfectos, entonces va a necesitar de perdón, de restauración,
Es esa fidelidad que hace que yo pueda darle un carácter duradero, no porque sea perfecto, sino porque voy a tomar acciones que van a ayudar a que sea duradero, a que sea firme, a que sea estable. Entonces va a involucrar eso, perdón. Dice, te desposaré conmigo en justicia y derecho. No, no, y recordemos, y lo hemos hablado en estos tiempos de entrenamiento y discipulado, que la justicia no es el tema de, como el mundo lo dice, hacer justicia, o sea, ir y castigar, no. Es que yo ando en justicia y derecho, o sea, actúo rectamente, actúo con justicia. Las acciones y actos de infidelidad son acciones de injusticia. Fuiste injusto con las personas que se aman, desleal, hubo traición. Entonces no es que vas a hacer justicia y vas a mirar a ver que el otro anda en justicia, no, es que el pacto es que yo voy a andar en justicia. Voy a hacer lo que es recto, lo que es correcto, lo que es derecho, ¿sí? Entonces andaré en justicia. Puedes esperar de mí que andaré rectamente. Andaré correcto, en lo derecho. Y también puedes esperar de mí un trato de benignidad y de misericordia frente al error. Frente al error, a la parte de un error, de una falla, de algo, puedes esperar de mi benignidad. ¿Recuerdan que hablamos así como Cristo? Bueno, dice, puedes esperar de mi benignidad, perdón, restauración. Puedes esperar, aún volviendo al tema de la justicia, es decir, puedes esperar de mí que andaré en lo correcto. Pero en el caso que yo me equivoque, una acción de justicia no solo es pedir perdón, sino restituir. Restituir. Entonces, va a tener que ver que hay muchas cosas, que no solamente son frases, y frases parecen muy bonitas, y que bueno, uno en ese día del pacto conyugal dice, bueno, todo esto lo voy a escribir. Bueno, quiero decirte que si lo escribes, tienes que escribirlo con entendimiento, no solamente porque ya es un discurso, no, es porque es algo en lo cual estás pactando, estás haciendo que sea veraz, porque la fidelidad es eso, es algo duradero, es veraz, es verdadero. Entonces dice, andaré en benignidad y en gran misericordia. Mira, ni siquiera es tan tremendo cuando se expresa esa magnitud, dice, en gran misericordia. No en misericordia, sino aún la magnifica, en gran misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad, o sea, seré fiel. Puedes esperar de mí que tendré una relación que buscaré sea duradera, estable. Puedes confiar en mí, porque lo que estoy diciendo tiene carácter de verdadero. Te desposaré conmigo en fidelidad, de tal manera que vas a conocer a través de todas estas expresiones, vas a conocer a Dios, porque así es Él. Entonces, ven, dice, así como Cristo es, vas a conocer. Esa es la esencia. Entonces volvemos a lo que decíamos de Hebreos 1, el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, de su naturaleza, de su esencia. Es por eso que en esos entrenamientos que hemos estado teniendo durante estos 2 años, y este año es el tercero que hemos tenido en intercesión, el Señor nos dijo, entren por la puerta que se llama resplandor. Y siempre durante estos 2 años, a pesar de que todo era, la pandemia nos obligó a todo solo conexiones, hemos aprovechado el tiempo al máximo y hemos tenido tiempos de entrenamiento, de activación del espíritu para otro nivel de intercesión. Y hemos entrado por esa puerta que es Cristo, que se llama resplandor, por Él mismo, el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Entonces, al entrar en Él, tiene que empezarse a formar y a notar esa naturaleza, la misma esencia de su naturaleza.
Entonces por eso termina diciendo este pasaje, y tú conocerás a Jehová, ¿sí? Lo conocerás. ¿Por qué? Porque su pacto es para siempre. Él actúa en justicia y derecho, en benignidad y en gran misericordia. Él es fiel, Él es verdadero. Así que eso es lo que vamos a hacer. El pacto va a revelarlo a Él, así como Cristo. Entonces, miren qué tremendo cuando empezamos a hablar del pacto. Entonces, quiero decirles que si bien la fidelidad es característica de esas relaciones de pacto, y tiene que darse porque es una decisión. Aún esto que leemos en Oseas 2, es una decisión. No es algo que viene y se da porque alguien ora por ti, te impone las manos, te imparte. No, es tu decisión de vivir esto y de andar en fidelidad. Es ese carácter, esa esencia, esa naturaleza que tiene que ser formada y tiene que manifestarse en los hijos de pacto, en las relaciones de pacto, en los hijos de luz. Tiene que darse, porque la fidelidad es lo que va a sostener estas relaciones de pacto. Pero es una decisión. Y es una decisión como lo fue en Cristo, de decir, no se haga como yo quiero, sino como tú. Fue su decisión. Entonces es una decisión, y es una decisión de vaciarse de sí mismo y de todo lo que yo... Aún el mismo hecho del día de tomar una decisión de establecer una relación de pacto, un pacto conyugal, es porque he tomado la decisión de ya morir a mí mismo para unirme y ya no ser yo, sino ya no caminar con lo mío, con mis gustos, con mis libertades, con mis manejo de todo lo que yo quiero, sino que decido unirme. Entonces ya no vamos a ser dos, sino somos uno. Entonces se involucra y es una decisión también de decir, bueno, sí, Señor, quiero que tú coloques ese yugo. Recuerden que es el Señor que lo coloca. Y esto es muy importante por lo que vamos ahora a leer en otro versículo. Él es el que lo coloca. Él es el que une. Él es el que va, nos presentamos y Él es el que establece ese vínculo. Entonces, la fidelidad es una decisión. Es algo que debe formarse en el carácter. Por eso quiero que leamos Gálatas 5, versículo 22 y 23. En la Biblia textual, habla, y es el pasaje del fruto del Espíritu, ¿sí? El fruto del Espíritu no es algo que, es diferente de los dones. Los dones el Espíritu Santo los da y los reparte como Él quiere. Pero Gálatas 5, el fruto del Espíritu, es un tema de carácter, es un tema de esencia, es un tema de ser. Entonces vamos a leerlo, Gálatas 5, versículo 22 y 23, perdón. Dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, miren, estamos hablando, les decía, a diferencia de los dones, yo no hago nada, es simplemente el Señor los da como Él quiere, los reparte como Él quiere. Entonces a veces se mide la espiritualidad por dones, ese carácter profético. No, todo esto ha venido del Espíritu, ¿no? Yo no me he esforzado, sí, en la comunión con Él, pero en recibir lo que Él quiere darme ha sido gracia. Pero el carácter es algo que empieza a ser formado porque empiezo a morir a mí mismo para que sea formado Cristo, para que la vida del Espíritu sea lo que me llene. Entonces implica que somos vaciados. Vamos a leerlo una vez más. Dice el fruto del Espíritu, es algo que se va a ver, el fruto es algo visible,
que viene de toda una esencia, de toda una sustancia de un árbol. Entonces dice el fruto del Espíritu es todas estas características que son notorias en alguien que está lleno del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Perdón, es que he andado con unos resfriados ahí, pero estamos bien. Solo es esos resfriaditos. Fidelidad. En otra versión habla de fe, pero es que fe, fidelidad, ¿recuerdan? Hablábamos de las palabras en el original, emet, emuná, fidelidad, verdad. Entonces la fe tiene que ver con esa respuesta de fidelidad, fidelidad de que alguien, yo creo, yo soy alguien que en la que la gente puede decir, es confiable, es leal. Entonces no se trata de solamente de la fe en Él, sino de que la fe, la fidelidad sea formada en mí y sea alguien confiable, alguien que no es cambiante, que hoy es y mañana no es, que a veces, por ejemplo, y por eso orábamos y decíamos, no solamente son la relación de esposo y esposa, es esa relación de padres e hijos, donde se forma ese carácter de confiable, de fidelidad en un hijo, cuando ve que puede confiar en su papá. A veces hay papás que han prometido a sus hijos cosas y no se las han cumplido. Y el hijo termina ya no creyendo en su papá. Sí, hijo, te voy a sacar a jugar, te voy a llevar al parque. Y nunca ocurre. Cosas tan sencillas, tan del día a día. Bueno, el hijo va entendiendo que su papá no es confiable. No es confiable. Sí, yo llego, yo voy a estar, yo te acompaño. Y no cumple. No solamente lo que ve en esa relación con el hijo ve la relación de sus papás como esposos, sino también en lo que ve en el día a día. Esa ausencia, el que puede estar alguien muy... Y aún la mamá también no cumple. Y termina, quiero decirles que la palabra ahí, diciendo algo que no cumple, termina siendo mentiroso. Porque quien no es veraz, pues es mentiroso. Dice, sí, yo te voy a comprar un dulce, un chocolate. Y nunca ocurre. Y eso hace que te muestras como alguien no confiable, en infidelidad, pero también mentiroso. Esa es la lectura que se hace. Entonces miren qué tremendo el carácter de alguien que es lleno del Espíritu, que se ha vaciado para que sea Cristo. Cristo, ya no yo, sino Cristo en mí, porque es así como Cristo. Entonces es una vida de compromiso, pero más allá de comprometerse por obligación, es porque, digo, es amor. El pacto yo lo hago por amor y lo hago porque quiero realmente manifestar, que conozcan, como veíamos en Oseas 2, que conozcan cómo es Él, que conozcan realmente cómo es Él. Entonces, dice que es el fruto, es fidelidad. Habla de benignidad, habla de bondad, todo eso está en el pacto. Entonces es una vida llena del Espíritu y eso hace que la fidelidad, alguien que es fiel, se vuelva firme, confiable, permanente y que pueda establecer relaciones duraderas, porque las personas dicen, claro, puedes confiar en Él. Y son personas que tienen relaciones muy sanas y duraderas, porque a la gente le gusta estar con personas que son confiables.
y no que hoy dicen y que bueno, no sabemos si va a ocurrir, si no va a ocurrir. Y es muy tremendo eso, caer en eso. Entonces el Señor está despertando una generación fiel, una generación verdadera. Y específicamente en esas relaciones de familia, de ese vínculo de familia, de ser fiel. Quiero que vayamos, miremos, porque aquí ya nos metemos a un tema muy fuerte como es la infidelidad. Malaquías 2, versículo 14 al 16. Búsquenlo, amados, Malaquías 2, versículo 14 al 16. Y quiero pedirles que, sé que siempre les estamos leyendo en la Biblia textual, cuarta edición, pero este versículo, amados, quiero que lo leamos en la Nueva Traducción Viviente, porque tiene unas expresiones que son muy importantes para lo que queremos mirar. Nueva Traducción Viviente, así que búsquenlo. Malaquías capítulo 2, versículo 14 al 16. El Señor está diciendo y Él les está explicando algo, ¿sí? Dice, claman, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. Estamos leyendo la Nueva Traducción Viviente, por eso les decía, lo pueden leer en cualquier otra versión y dice lo mismo, ¿sí? Solamente que queríamos que lo leyéramos en esta versión porque nos permite verlo más claro. Dice, están diciendo el pueblo y las familias, diciendo, ¿por qué el Señor no acepta mi ofrenda? ¿Por qué no acepta mi adoración? ¿Qué pasa? ¿Saben qué está diciendo? ¿Por qué mi oración y las respuestas no llegan? ¿Qué pasa? ¿Por qué los cielos están cerrados? Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Por qué los cielos están cerrados? ¿Por qué no recibe? ¿Por qué el Señor no acepta? ¿Por qué no hay respuestas? ¿Por qué las cosas están tan difíciles? Bueno, quiero decir que aquí el Señor nos está dando una de las posibilidades por qué los cielos se pueden estar cerrados. Entonces dice, les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. ¿Se acuerdan que les decía que tuviéramos en cuenta cuando el Señor dice que Dios es el que une? Que Él es el que unció. Siempre hemos tenido el mismo, no hemos investigado cómo se conjugaría, pero bueno, Él unció en un mismo yugo, fue Él el que lo hizo. Te presentaste delante de Él para hacer pacto. Y Él fue el que unió para hacer pacto con tu esposo, con tu esposa, y aquí estoy hablando al esposo y a la esposa, porque yo no solamente, desafortunadamente no solo es el varón el que es infiel, también hay mujeres que son infieles. Entonces dice, ¿por qué se cierran los cielos? ¿Por qué el Señor no escucha? ¿Por qué no me oye? ¿Por qué tengo los cielos cerrados? Y les diré por qué. Porque Él fue testigo. ¿Sí? ¿Saben? Él fue el que unió. Y no solamente unió, sino que fue testigo de que tú te comprometiste. Te comprometiste a andar en justicia, en derecho, o sea, andar correctamente. Te comprometiste aún si fallabas a restituir. Te comprometiste a andar en fidelidad, a responder en benignidad, en misericordia. Te comprometiste. Si tal vez recuerdas, tal vez no hiciste esto, no fue así como lo hayas dicho, pero te comprometiste.
hiciste un pacto. No solo con la otra persona, sino delante de Dios. Y estoy hablando y estoy soltando una voz. Posiblemente hay personas que aún no conocen a Cristo, pero estoy hablando a muchos que conocen a Cristo, muchos, familias que se han unido y que Dios los ha unido. Y entonces es tan importante entender todo este diseño. Y por eso dice, Él fue testigo. Él fue testigo. Entonces, no solamente fueron los testigos que se llevaron, que se nombraron, que firmaron. Él fue testigo. Y entonces, ¿para qué se necesita un testigo? Bueno, pues cuando hay una causa que presentar ante un trono, ante un juez, se presentan testigos. Y esos testigos van a dar y decir aquello de lo cual presenciaron. Y en este caso presenciaron en lo que cada uno se comprometió. Dice, el Señor fue testigo de los votos que hiciste, pero tú le has sido infiel. ¿Qué ocurrió? Que pusiste esa relación de pacto, la pisoteaste y se puso se quebró, se fue desleal, hubo traición. Entonces, el primero que fue testigo fue Dios. Por eso, amados, este tema es tremendo. No podemos verlo como tan, sí, si no funcionó, listo, chao, o funcionó porque una de las dos se consiguió otra persona, o a veces también ocurre los dos. Es muy, muy terrible. Entonces, dice, le has sido infiel, ¿sí? Le has sido infiel, aunque ella o él siguió siendo fiel. Recuerda que fue con quien hiciste tu pacto, tus votos matrimoniales, dicen en la traducción viviente. Fue con quien hiciste tu pacto y fuiste infiel. Entonces, aquí se cierran los cielos porque alguien se ha presentado para testiguar. Y tiene que venir a testiguar de que no se cumplió el pacto. Entonces los cielos se cierran y no viene y no hay, dicen, Dios no acepta. O sea, ustedes saben que cuando los cielos se cierran y muchos pasajes se cierran es por causa de justamente, por ejemplo, 2 Crónicas 7:14, cuando dice, si mi pueblo se humillare y buscaren mi rostro y se arrepintieren de sus malos caminos, dice, yo oiré desde los cielos y se humillare. Yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Bueno, el tema aquí es que el contexto de ese versículo de 2 Crónicas 7:14 es porque el contexto se han cerrado los cielos. Y los cielos se cierran y no hay, entonces viene la sequía, empieza a haber escasez, no hay frutos, las semillas se secan, se mueren, no hay aguas. Ese es el contexto de ese versículo. Entonces, cuando uno dice los cielos se cierran, empieza a ver por qué hay tantas cosas tan difíciles. Cuando los cielos están abiertos, hay manifestación de todo lo que es esa abundancia del Padre derramada sobre sus hijos, sobre sus casas. Y cuesta cuando los cielos están cerrados, todo cuesta, que una semilla de fruto, que haya agua, cómo se busca, cómo se rebusca, todo eso es muy tremendo. Pero aquí dice, él responde, les diré por qué. Porque se ha presentado él como testigo, es decir, quebrantaste el pacto. Y para Dios el pacto, recuerden, es tan
así es como Él se relaciona. Así son sus relaciones. Él es fiel, Él es verdadero, Él guarda el pacto hasta 1000 generaciones. Él guarda el pacto, y lo vimos la semana pasada, empezamos a ver cómo Él dice, lo confirmaré, lo restauraré, lo renovaré. Él quiere vivir con nosotros bajo ese pacto. Entonces, es muy tremendo cuando Él mismo se presenta como testigo para decir, quebraste el pacto. Entonces no es, por eso les digo, ¿no? Este es un tema y yo quiero decirles, si bien amados, ustedes están escuchando y lo están escuchando porque este es un tiempo que no solamente nos disipula, nos pone verdades, sino que también nos entrena para ayudar a otros. Pero además hay algo muy, muy importante que estamos nosotros haciendo y que sabemos que no es algo que estamos hablando solamente a ustedes, amados, que están conectados, sino que estamos soltando esta voz desde los lugares celestiales, y familias en la ciudad, en la nación, empiezan a escuchar y empiezan a una verdad está siendo soltada, la verdad está siendo soltada. Miren, así se mueve el mundo espiritual. Verdades que tienen que ser soltadas, y ustedes están escuchando esto porque tienen que también, al ser un entrenamiento, tienen que saber que hay verdades que tienen muchos que oír, porque necesitamos que las familias empiecen a caminar en verdad, en el pacto correcto, para que cada familia que ha sufrido por este impacto de este destructor puedan ser sanadas y ser restauradas. Y Dios quiere usarnos también. Dios quiere usarles, amados, para ayudar a tantas familias, a tantos niños, tantos jóvenes que han sido heridos y están siendo heridos en esta hora. Desde el comienzo del año, desde el año pasado, el Señor nos dijo, somos lámpara y necesitamos alumbrar, necesitamos que la luz se manifieste, que la luz parece para que alumbre a todos los que están en casa, para que alumbre, Señor, a todos los que están en una ciudad, en una nación. Este es algo que es tremendo. La infidelidad es una de las acciones de destructor, pero es no porque venga destructor y venga y atropelle, no, es porque la decisión de cada uno le abrió puerta. Por eso les decía, la fidelidad es una decisión. Entonces Dios se levanta como testigo. Versículo 15 del mismo Malaquías 2, versículo 15. Seguimos en la Nueva Traducción Viviente. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? ¿No te hizo uno el Señor con tu esposo? Estamos hablando, ¿no? O sea, esto no lo estuvimos viendo los miércoles anteriores, porque es la plataforma para este tema, ¿no? Para poder llegar a lo que hoy estamos hablando, tuvimos que tomarnos 2 miércoles anteriores para poner fundamento. Esto no podía soltarse sin ese fundamento. Y así son las verdades del cielo. Son verdades, pero son sostenidas por fundamentos. No son simples palabras, son verdades que tienen fundamento, que tienen algo que sostiene, que no es solamente porque sí. Entonces dice, ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa o con tu esposo? En cuerpo y espíritu, ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? Miren, pregunte, ¿qué es lo que Él quiere? Y miren lo que responde. De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Entonces, subraye, amados, subraye. Y por eso quería que lo leyéramos en esta versión. ¿Qué es lo que Dios quiere de esa unión? Recuerden, esa unión que Dios nos unió, ya no nos ve como dos, nos ve como uno, y nos unció con un mismo yugo para que camináramos juntos, de tal manera que ya todo lo que yo decida va a afectar a la otra persona con la que Él me puso a caminar, con la que ya Él me ve, no ya no dos, sino uno. Entonces dice
¿qué pasa de esa unión? Dice, ya no nos ve, dice, ustedes son de Él. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? ¿Sí? Es un principio, es una verdad. ¿No te hizo uno? Bueno, ¿qué quiere Dios de esa unión? ¿Qué es lo que Él quiere? Pero no es solamente andar juntos. No es solamente decir, bueno, si funciona, si no funciona. Aquí viene, dice, de esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Ese es algo que es tremendo. Que nuestros hijos, fruto de lo que es esta atmósfera de seguridad, esta atmósfera duradera, esta atmósfera permanente, hace que nazcan hijos, crezcan hijos para Él. Y por eso sigue diciendo este versículo. Por eso, guarda tu corazón y permanece fiel a tu esposo o a tu esposa. Si tú quieres que tus hijos sean hijos para Dios, guarda tu corazón y permanece fiel al pacto. Que sea una familia estable, duradera, como orábamos, por eso es ese huerto que está seguro, sellado. Porque ahí van a crecer generaciones. No solo tus hijos, sino los hijos de tus hijos y las hijos, hasta 1000 generaciones. Dios dice, guarda el pacto, hasta 1000 generaciones. Y renueva el pacto, no quiere decir que pasan 1000 generaciones, no, y guarda el pacto y sigue renovando. Entonces, así como se cierran los cielos por la infidelidad, el Señor dice, de esta unión Dios quiere hijos, pero con la infidelidad, los hijos que pueden nacer y crecer en un hogar donde el pacto se quebranta y no se restaura y no se restituye, los hijos que son para Dios empiezan a perderse. Entonces empezamos a ver afuera o en las familias de los hijos de Dios perdiéndose, no teniendo testimonio de padres fieles, y aún ni como esposos ni como padres. Y entonces fácilmente se van al mundo, no quieren formar hogar, o simplemente quieren darle lugares a lo suyo, a ese egoísmo, a esa vanidad, a sus placeres. Empiezan a caminar fuera de Dios. Así como se cierran los cielos, también ese huerto que debía ser un huerto cerrado, empieza a abrir, que está fisurado por la infidelidad, grietas, fisuras, ya brechas gigantes, y los hijos empiezan a salir. Entonces, dice, ¿qué es lo que Dios quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. De esa unión quiere, de esa unión que está bajo pacto, bajo ese pacto de fidelidad, de verdad, estable, duradera, quiere hijos que vivan para Dios. Entonces por eso Él dice y da la instrucción, por eso guarda tu corazón y permanece fiel al pacto. Guarda tu corazón y permanece fiel. Si quieres que los cielos estén abiertos o si quieres que los cielos vuelvan a abrirse y se restauren, guarda tu corazón. Empieza a trabajar en todo lo que es el perdón, restituir. Miren, el perdón, hay cosas que no solo es pedir perdón, hay que restituir. El perdón en muchos casos involucrará la restitución. Porque la restitución es lo que va a volver a recuperar el andar en lo justo. Porque se fue injusto. La restitución es lo que hace que otra vez, y ahora miramos a qué cosas hay que restituir. Entonces, Él quiere
Él quiere que los hijos sean para Él. ¿Cómo recuperar a esos hijos que ya no, que se fueron, que dicen no son para Dios? Y no son para Dios porque vayan a una reunión, porque adoren, porque lean la Biblia. No, es que vivan, dice, quiere que vivan para Dios. O sea, que se note que su vida, sus decisiones también son conforme a Dios. Entonces, no se trata de simplemente decir pedir perdón. Recuperar esos hijos va a ser una tarea muy ardua, pero se puede. Quiero poner fe. Se puede, se puede. Entonces dice, guarda tu corazón y permanece fiel. Es una decisión. Guarda tu corazón y permanece fiel a esa decisión, a ese pacto. Ahora, miren lo que, como yo les decía, es una decisión que va a abrir, la infidelidad va a abrir una brecha. Siempre cuando en todo lo que es esta consejería, aquellas parejas que están tomando la decisión de formar un hogar y de establecerse bajo un pacto, un vínculo, un pacto conyugal, siempre les decimos, tienes que tener claro algo. El día que tú tomes esa decisión, ya no hay puerta de salida, ni hay ventanas para que estés mirando. Ya no lo hay, ya no hay más. No hay ventanas para estar mirando lo que está afuera. Ahora vives para lo que ya es ese huerto, ese lugar seguro, ese lugar seguro. Miren qué dice Cantares 4:12. Solamente vamos a mirar ese pasaje. Dice, huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, manantial sellado. El día que tomas esa decisión, decides que es un huerto cerrado, sellado, y que ya no hay ni puerta de salida, ni ventanas para que estés mirando y deseando lo que esté afuera. Ya no las hay. Y un día, orando por alguien, el Señor me permitía, antes de que estas personas tomaran, sobre todo el varón tomara la decisión, el Señor me permitía decirle algo. Ustedes ven, por ejemplo, cuando una puerta que se va a cerrar y se pone el pie para que no se cierre. Bueno, en ese caso, de eso hace muchos años, con una persona de muchos años atrás, así que no tiene que ver nada con ustedes, alguien que conozcan, no tiene que ver, pero alguien muchos años atrás, el Señor me dijo, dile que tiene que quitar el pie para que la puerta se cierre. Porque si va a tomar una decisión, tiene que dejar cerrar la puerta, porque ya es como la puerta del arca, no se podía abrir desde adentro. Entonces tienes que dejar, si vas a tomar una decisión de formar un hogar y establecer tu relación bajo pacto, quita el pie. Pero era algo, no quiero decir que lo estaba haciendo, era algo que debía saber, porque tenía una mentalidad conforme al sistema del mundo, de que si no funciona, pues tengo el pie ahí listo para que la puerta no se cierra, como no la puedo abrir de adentro, pues lo tengo aquí, y entonces ya sé que puedo salir en cualquier momento. Y el Señor me decía, dile que quita el pie, porque la puerta, si toma la decisión, se cierra. Así que hoy estamos soltando esta voz. El pacto hace que se cierra la puerta y ya no hay forma. O sea, ya es algo que, por eso es duradero, porque estoy dispuesto a sanar, a restaurar, a perdonar, a
corregir lo que corresponda de mi parte, a corregir, o sea, ya estamos aquí, el Señor nos unió, vamos a caminar juntos, no somos perfectos, pero estamos juntos, ya Dios no nos ve como dos, nos ve como uno, nos ha puesto un mismo yugo, vamos a caminar juntos, pero en ese camino vamos a tener muchas cosas que van a ser tratadas, que van a ser confrontadas, pero estoy dispuesto a actuar con benignidad, con misericordia, con justicia, con rectitud, pero sobre todo sostenerme en fidelidad. Ya la puerta no está abierta, ya no está ahí y no se puede abrir. Y no hay ventanas, solo tenemos conexión con el cielo. Ya no hay ventanas para que mires qué hay afuera. ¿Qué hay afuera? Y empieces a desear lo que está afuera. Ya no lo hace ahí. Entonces, miren la decisión tan tremenda que es el huerto cerrado. Huerto cerrado y sellado. Ya, eso es pacto. Por eso es para siempre. Para siempre. Te desposaré para siempre. Ya no miraré qué hay afuera. Y ya no te estaré mirando la puerta de salida a ver en qué momento veo una vía de escape. No. Estoy dispuesto aquí. Y aunque hayan momentos duros, se trabaja. Y estoy dispuesto. Pero es para siempre. La fidelidad hace que sea duradero, permanente. Por eso hablamos y busque en sus notas lo que hablamos de esas definiciones. Es permanente, es seguro, es firme. No es algo que es pasajero o hasta que se canse. No, permanece para siempre. Entonces, por eso el Señor es una decisión. Él no está obligando, es una decisión. Es nuestra decisión de guardar el corazón y permanecer fiel. Es decisión. Pero si llega cuando el huerto, que es el lugar seguro, donde están las semillas buenas, donde corre el agua, donde hay frutos, se abre la brecha por la infidelidad. Y así como ocurrió en Génesis, por escuchar otra voz, se da lugar a la entrada a destructor. ¿Se acuerdan Juan 10? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero el ladrón viene porque descuidamos y se abrió la brecha, porque de pronto estuve pendiente que la puerta no se cerrara, porque siempre estuve mirando la vía de escape, porque siempre mantuve y cuidé que las ventanas estuvieran allí para mirar lo que estaba afuera. Entonces, se abre brecha y le da lugar a destructor. Destructor no... Miren, el enemigo ha sido vencido, pero ¿qué es lo que le da oportunidad a que opere en algo que ya fue vencido? Es que le demos lugar. Y darle lugar es abrir brecha. Entonces, él no puede si no hay brecha. El ladrón no puede entrar si se está cuidando la puerta, si se está con seguro, si se está vigilante. No va a entrar. ¿Cuándo entra? Dice en Mateo, dice, mientras duermen. Mientras se relajan, mientras estoy atendiendo. ¿Qué pasó en el caso de David? David, el día, dice, en el año, cuando es primavera, la primavera era el tiempo en que los reyes salían a la guerra. Y en esa ocasión, él le dio lugar a lo suyo, a su... Dice, no fue a lo que estaba siendo encargado. Y abrió la ventana y vio y deseó lo que estaba afuera. Y ustedes ya conocen la historia. Y eso dio lugar a un daño tremendo, un destructor que mató, que asesinó, que dio lugar a la infidelidad. Entonces, es un destructor que viene a dañar y a herir con crueldad. Miren lo mismo ahí en Malaquías 2, versículo 16.
y está hablando, dice, pues yo odio el divorcio. ¿El divorcio qué es? El divorcio es esa división, esa separación que separa lo que Dios unió. ¿Sí? Dice, entonces lo que Dios no quiere es que el hombre separe lo que Él unió. Y lo puede separar por su infidelidad, por su deslealtad, por su traición, por su egoísmo, por su vanidad. Y entonces esa separación de división que divide lo que Dios unió, dice el Señor, divorciarte, o sea, dividirte, separarte de tu esposa, es abrumarla con crueldad. Miren, estas acciones de infidelidad abruman con crueldad, o sea, dividen. Y yo por eso les decía, creo que fue el primer día cuando empezamos este tema, yo les puse un ejemplo, que cuando viene ese pacto conyugal, dice cuando dice Dios, ya no serán más dos, sino son uno, son. Entonces yo les coloqué un ejemplo, dos hojas que se van a unir y se hacen una sola. ¿Sí? Se adhieren de tal manera que se hacen una sola. Bueno, cuando se divide, piense, solamente imagine, cuando se dividen, empieza a arrancar, a separar esas dos hojas que están bien unidas y se formaron como si fueran una sola. Ahora empieza a separar. Bueno, cuando empiezas a separar, empiezas a arrancar pedazos. Pedazos quedan de esta hoja quedan en esta y viceversa. Y se empiezan a herir, quedan pedazos, porciones, heridas profundas. Entonces solo visualice algo que ya no son más dos sino uno, y viene una acción de deslealtad, de traición, de infidelidad. Es un acto de crueldad que divide y empieza a separar. Por eso Dios dice que el hombre no separe lo que Dios unió, porque va a producir un daño tan tremendo. Y entonces en la primera que daña es a la esposa o al esposo. Aún dice, dice, porque te haces uno en Corintios, y habla muy fuerte, dice, te haces uno con la ramera, te haces uno estás prácticamente prostituyendo tu vida y te estás uniendo, te estás adhiriendo con otro. ¿Y qué van quedando? Pedazos, y haciendo daño con la persona, dice, que con la que te unió, con la que fue testigo, con la que te unió desde el mismo momento en que hiciste pacto con ella. Entonces dice, es abrumarla, separarte, divorciarte, separarte, ser infiel, es abrumarla con crueldad. Dice, es abrumarla con crueldad. Por eso, dice el Señor de los ejércitos celestiales, por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. En el versículo 15 dice, por eso guarda tu corazón y permanece fiel para que tus hijos vivan para Dios. Pero la infidelidad puede hacer que se cierren los cielos, que tus hijos se aparten de Dios, pero también que haya crueldad al interior de ese huerto, de esa familia. Por eso guarda tu corazón y no seas infiel. Es abrumar con crueldad. Entonces yo empecé a mirar lo que significa esa palabra abrumar. Porque necesitamos que sea contundente toda esta verdad que el Señor está diciendo acerca y llamarnos a ser fieles con Él, fieles en nuestras relaciones de pacto, de esposo y esposa, de padres e hijos, de hermanos, fieles. Y abrumar, dice, es agobiar, abatir a una persona con cargas penosas, difíciles de soportar. Eso es abrumar, es aún poner a las personas en confusión, desconcertarlas, llenarlas de pesadez, de bruma, abrumar.
de tal manera que esa bruma que confunde. Y esas personas que están viviendo bajo esas vidas de traición y de deslealtad, están poniendo pesadez y bruma en la atmósfera del hogar. Entonces, es poner a una persona y a una familia, a hijos, con pesadas cargas que son difíciles de soportar. Miren, la infidelidad no es pequeña. Hace que sea pesado y cruel, dice la definición. Es una acción inhumana de producir daño, dolor, sufrimiento. Son acciones sin piedad y llenas de falta de misericordia. Esa es la crueldad. Entonces, la infidelidad y esa división que ocurre va a empezar a producir tanto daño y tanta herida que abruma con crueldad a una persona que está sufriendo la acción de la traición y de la infidelidad, como a tanto esposo o esposa como a los hijos. Entonces, es muy, muy duro, muy duro. Por eso el Señor dice, no separe el hombre lo que Dios unió. Y no es simplemente una frase, es que estamos mirando todo lo profundo del daño que ocurre. Y ocurre en el caso del esposo o de la esposa. Y ahí, miren, yo me puse a mirar unas estadísticas acerca de la infidelidad. Y las miré solo en Colombia, pero esto no es solamente un tema de Colombia. A Colombia como casa de Leví, el Señor nos dijo que una de las cosas que debíamos caracterizarnos es por ser fieles. Fieles con Él y fieles en todas las relaciones que nosotros manejemos. Ser fieles. Pero hay unas estadísticas en estudios que se han hecho en Colombia. Y no quiere decir que en otros países, pero pues las manejé porque esta voz está saliendo desde Leví, desde primicia, desde esta nación que tiene como una necesidad y una naturaleza que tiene que ser formada, y es la fidelidad. Y le hacen estas preguntas, dice, más o menos esa muestra fue de 6.532 personas. Y salió estas conclusiones. El 63%, miren, de los encuestados respondió que ha sido infiel. 63%. Y el 51% dijo que considera en algún momento ser infiel. Y yo decía, Señor, qué tremendo esa pérdida y este no entendimiento de no saber lo que produce la infidelidad. El 63% ha sido infiel y el 51% considera en algún momento llegar a ser infiel. Este es el resumen. Ustedes saben que esos estudios tienen mucho más, pero este es el resumen. Entonces yo decía, ya han sido infieles y otros tienen planteado, dicen, no, para ellos es factible que su vida, sí, llegara a ser infiel. Por eso necesitamos soltar esta voz y necesitamos ser lámpara. Y donde haya familias que han sufrido con esta acción tan tremenda de daño y de destrucción, tiene que levantarse la voz y empezar a ser restaurados y restituidos para volverse hogares sanos y recuperar a los hijos y recuperar el huerto cerrado y ese vínculo y ese pacto para Dios. Pero es algo que es muy necesario, que es tremendo, que necesitamos entender y recuperar. Entonces, es algo que daña a la familia, daña el corazón de la familia. Y no se entiende, se toma como un chiste.
chistes de infidelidad. No podemos y no lo aceptamos. Y no puede ser levantar generaciones que su rasgo sea simplemente tener la posibilidad de decir, sí, yo sé que voy a ser en algún momento infiel. No puede, es una mentira, es una falsedad. Y denunciamos esa mentira que hace que se levanten generaciones que no ven el valor del pacto, que hace que sus hogares, el día que formen hogares, sean hogares que hoy simplemente son o que no, mañana no, que tienen abierta la puerta, que sus ventanas están totalmente abiertas para estar mirando a ver qué hay afuera. No. Y se levanta la voz de generaciones y padres que empiezan a restaurar toda acción de deslealtad, de traición, de infidelidad entre esposos o entre padres e hijos. Para que el rasgo de fidelidad y verdad sea parte de nosotros, sea nuestra esencia, sea nuestra naturaleza, sea la esencia que entra por esa puerta del resplandor, que es la misma esencia del resplandor de su gloria formado en los hijos. Que no se levanten generaciones, miren, esos huertos que han sufrido infidelidad están llenos de aguas amargas, regadas sus semillas con aguas amargas. ¿Qué puede quedar de un acto de traición? Las aguas amargas son semillas, el daño a las puertas y a los muros del huerto. Hay que restaurarlos, hay que restituirlos, para que los hijos no salgan de ese huerto diciendo el valor de la familia es nada. Por eso yo no quiero formar a familia. Por eso ahora todo lo que se está levantando, generaciones que no quieren formar hogar, que no quieren tener hijos, formar, de que se casan consigo mismos, o simplemente sí tienen relaciones, pero es como cambiarse de ropa con tanta frivolidad, cuando el diseño de la familia es lo más valioso. Lo primero, esa primera relación que Dios formó de un hombre y una mujer conectados con Él, para que diera diera fruto, hijos que vivan para Él. Entonces, esa deslealtad lo que hace es que el huerto tenga los muros rotos, las puertas caídas, quemadas, consumidas, y las semillas dañadas, las semillas mezcladas, las semillas que no están dando buen fruto, con cizaña, con espinos. Eso es lo que ocurrió en Génesis. Ellos empezaron a caminar fuera del huerto porque fueron desleales a Dios, a su voz, y empezaron a vivir relaciones de esfuerzo. Empezaron, dice, espinos y cardos. Era lo que empezaron a tener. El corazón de la familia empieza a ser dañado por esa deslealtad, esa traición, y hace que los seres amados, el esposo o la esposa, el que haya sufrido esa deslealtad, los hijos, endurezcan su corazón y lo cierren y ya no crean. Empiezan a vivir esa vida, esa deslealtad, esa traición, esa infidelidad que les humilló, les agravió, les deshonró. Y entonces viven con un sentido de menosprecio, de sentirse en poco por esa deslealtad, de indignidad. Aún sienten los ojos de otros que los miran y los menosprecian. Así se sienten, a su parecer. Entonces, una de las tareas cuando se quiere sanar es que hay que restituir esa honra. Hay que restituir esa dignidad. Porque el infiel humilló, el infiel deshonró, el infiel agravió, fue una acción, el agravio se da por la injusticia.
agravió al esposo, a la esposa, agravió a los hijos, y hay que restituir. Y la restitución viene porque empieza a recuperarse el lugar seguro y la confianza, y eso no se da de un momento a otro. Se humilló ante todos los que vieron y conocieron de esa infidelidad. Deja en el corazón del herido, incluyendo hijos, rabia, ira, venganza. O también el hecho de que alguien haya sido infiel y haya abandonado el hogar. Los hijos, aún el esposo o la esposa, se sienten rechazados, y ahí es donde viene esa administración del rechazo. Se sienten abandonados, se sienten en soledad. Miren qué tremendo todo el daño a ese huerto, a esa casa. Y le pone un sello de una casa menospreciada por otro, por el que era, se supone, la persona que hizo pacto de fidelidad. Y entonces hace que, ¿se acuerdan que ese huerto que era seguro ya se pierde, ya no se siente lugar seguro ni lugar de confianza? Hay que recuperarlo. Hay que recuperarlo. Y hay que volver a recuperar la luz, porque puso esa acción de deslealtad, de traición, puso esa casa en tinieblas, puso al esposo o a la esposa, al que haya sufrido esa herida, y a los hijos en posición de oscuridad por todo ese enojo, toda esa ira, toda esa rabia que se siente. Yo quiero que recordemos un pasaje que lo hemos hablado en 1 Juan 2, versículo 9, 1 Juan 2, versículo 9 dice: el que dice estar en la luz y aborrece a su hermano está en la tiniebla. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en la tiniebla y anda en la tiniebla y no sabe a dónde va, por cuanto la tiniebla le cegó sus ojos. Ahora, ¿quién le puso en la tiniebla a esos hijos? El traidor, el que fue infiel. Puso en la tiniebla porque hizo que su acción generara rabia, generara ira, generara enojo, generara aún venganza. Y puso en la tiniebla porque hizo que sus actos trajeran estas emociones en estas personas, y los puso en la tiniebla. Entonces la restitución tiene que venir no solamente de pedir perdón, sino de recuperar el lugar seguro, que se sientan confiados, y de que esa persona que fue infiel ahora pueden confiar, pueden creer y pueden estar ciertos de que va a permanecer en justicia, en lo recto. Pero también es necesario que todas esas emociones que vinieron empiecen a salir de la casa, de los corazones del hogar, para que vuelva a estar en luz. Porque el que aborrece está en tiniebla. Pero aborrece porque se llenó su corazón. Y sí, tiene que perdonar, claro que sí. Pero también la restitución va a ayudar a que la luz venga. A que la luz venga. Y los hijos van a empezar a recuperar, porque los hijos han sufrido. Los hijos, es muy tremendo el daño a los hijos. Leíamos en Malaquías 2, 15 y 16, dice: ¿qué es lo que Dios quiere de esa unión? Hijos que vivan para Dios. Pero el tema es que la infidelidad puede hacer que los hijos se sientan tan agraviados que aún muchos hijos en una etapa se sienten culpables, creen que son ellos los causantes de lo que pasó en la casa, y entran en oscuridad.
se culpan. Y bueno, empiezan, y este es un tema, y que trabajan, y tenemos un equipo muy lindo que está trabajando para ayudar a sanar las emociones de los niños que han sufrido. Porque empiezan a sentirse enojados, retraídos, solitarios, y pierden la confianza aún en sí mismos, porque aquel que era importante a sus ojos, como puede ser un papá o una mamá, fue desleal. Entonces necesitan recuperar esa confianza. Y sobre todo cuando ya los hijos aún mayores, que ya tienen comprensión de la situación, se les puso en tiniebla y se les está robando el que vivan para Dios. Y recuerden, discipulamos generaciones, formen familias y hogares para que a su vez tengan hijos que vivan para Dios. Entonces, el hijo mayor ya no va a confiar. ¿Cómo recuperar esa confianza? El Señor lo puede hacer, pero es un trabajo de recuperar la relación, ese vínculo, de ese pacto conyugal, y empieza a dar un testimonio nuevo por el Espíritu, llenos del Espíritu. Entonces, los hijos, el esposo, la esposa, son afectados, son heridos con crueldad, con abrumadora crueldad, como dice el versículo. Y se necesita la restitución y la sanidad. Pero hay una tercera área que también es afectada. Isaías 24, versículo 4 y 5. Isaías 24, 4 y 5. La tierra está de duelo y se seca, y el suelo se consume y se marchita. Miren, la tierra está, dice, de duelo, se seca, se consume, se marchita. O sea, la tierra está afectada. Hasta los mejores habitantes de la tierra se consumen. Y aquí viene el por qué. La tierra sufre por los pecados de sus habitantes, porque han torcido las instrucciones de Dios, han violado sus leyes y quebrantado su pacto eterno. Su pacto eterno de fidelidad es para siempre. Su pacto eterno de sostenerse en las leyes, en los mandamientos, en la verdad de Dios. Dios dice aún, mirando un poquito los 10 mandamientos, no adulterarás. El solo hecho de infringirlo, dice, la tierra se contaminó bajo sus moradores. Entonces, no es pequeño el tema de la infidelidad. Hiere esas relaciones tan hermosas y principales como es la familia, pero también contamina la tierra. Y ahí es donde necesitamos muchas veces nosotros, como casa que nos levantamos como intercesores, Dios nos llama a sanar la tierra. Entonces, sanar la tierra no es ir a regar aceite, no es ir a orar. Esto es parte de sanar la tierra. Que se restauren las familias y que se levante ese testimonio que la tierra ha escuchado de generaciones infieles que han traicionado, desleales. Sanar la tierra es esto. Sé que Dios nos dice que necesitamos que discipular familias, y eso es lo que estamos haciendo. Esta es parte, estas conexiones son parte. El que usted esté escuchando como familia, como casa, esté escuchando, y que a su vez sea luz, sea alumbre, y disipule otras familias, para que se corrija, para que se sane, para que se restituya, para que se perdone, se pida perdón y se restituya y se perdone. Y haya que renovar pactos como casa,
tenemos que hacerlo, porque la tierra se contaminó. Sé que Dios nos llama a otras tareas, lo sé y sabemos, y ustedes saben que nosotros nos movemos como un equipo intercesor en la nación y en las naciones. Nos movemos, pero una tarea importante es trabajar con las familias. Y esto que les he compartido de estadísticas no son estadísticas que estén fuera de las casas de los hijos de Dios. Desafortunadamente, dentro de estas estadísticas entran los hijos de Dios. Y lo que más contamina la tierra es que aquellos llamados a hacer luz, a hacer sal, a manifestar el reino, son los que contaminan la tierra. Entonces tenemos que movernos para sanar, para recuperar, que realmente entendamos que nuestra familia es una familia bajo pacto y decido sostenerme bajo pacto. No solamente como esposos y esposas, sino como padres e hijos, hijos a padres. Padres, actúen en fidelidad con sus hijos. Sean fieles, sean verdaderos. No sean de los padres que hoy dicen y no hacen. Que no se levanten hijos, que vean que sus padres no son confiables. Necesitamos levantar y discipular generaciones fieles y verdaderas. Dios nos ha llamado a sanar la tierra. Y esto es sanar la tierra. Cuando ustedes y yo entendemos lo que es lo verdadero, lo que es el origen, lo que es el original es lo verdadero. Y el original es el diseño de Dios. Y el diseño de Dios es relaciones bajo pacto y pactos de fidelidad y de verdad. Amados, seamos luz. No pongamos tiniebla en nuestros seres amados. No hagamos que por nuestras acciones terminen ellos aborreciendo, teniendo ira, teniendo enojo, porque eso es ponerlos en tiniebla. Guardemos el corazón y permanezcamos fieles. Fieles a Dios, fieles a esas relaciones de pacto. Fieles esas relaciones de pacto como es la familia. Pero también hay otras relaciones que son importantes como hijos de Dios, como casas, como congregación. Seamos fieles y veraces. Y levantémonos para que nuestros hijos, nuestras generaciones, sean generaciones que vivan para Dios, que vivan para Él. Que el Señor hable profundamente. Y donde haya que corregir, aún si necesita ayuda, si necesita de ese apoyo, aquí estamos y sepan que estamos atentos. Y somos una casa que Dios nos ha llamado para discipular generaciones. Y dentro de ese discipulado, muchos procesos han tenido que ser de sanidad, de restaurar hogares. Y hoy hogares son muy lindos, porque han sido restaurados y han restituido cuando ha habido una falta de este tipo. Dios lo ha hecho. Dios lo ha hecho. Y hay familias lindas, sanas, que han sido sanadas por el Espíritu, y el Espíritu les ha hecho ser familias de bendición, que decidieron cerrar su huerto y hacer relación de pacto. Es hermoso ver el fruto de un hogar restaurado. Así que vea la importancia de esto, y que la tierra también empiece a ver y recibir el testimonio de esos hijos de Dios, porque ha sido puesta cautiva, dice
ahí fue puesta en sequedad, en destrucción. Generaciones que se han apartado del Señor, generaciones que no quieren saber nada de lo que es una familia, generaciones con una distorsión de familia. Y Dios está restaurando, levantando familias de vínculos de pacto, relaciones de pacto, en fidelidad y en verdad. Amados, oremos, démosle gracias al Padre. Gracias por este tiempo precioso, Padre, por tu verdad, Señor. Esa verdad que confronta, pero al confrontar se vuelve esa luz verdadera que alumbra a todo hombre para que la tiniebla no pueda prevalecer. Gracias porque, Señor, se suelta esta voz y es escuchada en cada persona que tú consideres. Señor, hoy oramos para que no solo los que hoy se han conectado, sino que esta voz se escuche por muchos que necesitan escucharla, muchas familias que necesitan ser sanadas, ser restauradas, y aún, Señor, va a empezar ese proceso de restitución y de restauración. Tú lo has hecho, Señor, lo hemos visto, y damos testimonio de hogares sanos, restaurados. Por eso hablamos fe. Aquellos hogares que han sufrido por este agravio y esta acción de este destructor que ha entrado a robar, a matar, a destruir. Que se active la fe, la certeza de lo que tú haces, de lo que tú haces. Tú eres un Dios que amas las generaciones. Gracias por permitirnos ver la verdad de tu diseño. Y ese diseño, Señor, que involucra un carácter de fidelidad y de verdad. Padre, oro para que todos entendamos la importancia de ese huerto cerrado, sellado, y se levanten generaciones que vivan para ti. Padre, hablamos a esas familias que a través de cada uno de tus hijos que hoy o que se conectará a esta transmisión, a esta señal, a esta enseñanza, y se volverá lámpara para muchos hogares que necesitan ser sanados. Padre, que escuchen la voz de tu Espíritu, que tú eres el único que tienes la profundidad para llegar a restaurar, ir hasta esas heridas profundas y restaurar y hacer que se recuperen esos hijos que se han apartado, para que se vuelva, Señor, y se abran nuevamente los cielos y la tierra empieza a beber de lo que es verdadero, de lo que es fiel y verdadero. Padre, gracias por esa voz que se suelta y por cada familia, que, Señor, cada familia sane las heridas y las profundidades que hayan quedado aún de experiencias ya viejas, pero que simplemente se taparon, pero no fueron sanadas. Que haya sanidad y se levanten generaciones sanas, que amen lo que tú estableciste, amen ese diseño tuyo de la familia. Gracias, Padre. Gracias por esta hora. Gracias por esta noche. Gracias por este tiempo que trasciende el lugar, trasciende el espacio, trasciende el tiempo. Son verdades eternas que deben ser escuchadas desde los lugares celestiales y son enviadas por tus mensajeros, por ese ángel de verdad que empieza a comunicar la verdad en los lugares, Señor, y hace que se conozca lugares que están sufriendo por este destructor, hogares que están siendo heridos y generaciones que están siendo heridas, Señor, que escuchen tu voz, que escuchen tu verdad, que escuchen, Señor, y que puedan recibir luz
a través de 2 hijos de luz para que puedan ser sanados. Señor, conduce a tus hijos a esos hogares que en esta hora están siendo necesitados de esta palabra de restauración, de restitución, Señor. Que Señor, abre caminos. La tierra no sea más contaminada, para que las familias se levanten, familias de verdad, familias verdaderas, familias de luz, familias fieles y verdaderas, que tienen sus muros, sus puertas bien firmes, seguras, que tienen un huerto sano y semillas buenas, que dan a luz hijos para el reino. Gracias por esta hora. Gracias, Señor. Padre, oro por esos caminos que se van a conducir a tus hijos hacia esas familias que tú dirijas, Señor. Abre, coloca citas divinas para ayudar a muchas familias heridas por este destructor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Padre. Te amamos, tú eres ese Padre fiel, verdadero. Eres fiel y verdadero. Tus hijos, tu Hijo, Señor, tiene escrito fiel y verdadero. Y así, Señor, esa es la naturaleza de tus hijos, que se ha formado en cada uno. Gracias, Señor. Te honramos. Sigue corriendo tu voz y llegando a esos lugares que necesitan ser sanados. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Amén. Amén, amados. Estamos atentos, agradecidos con el Padre por su voz, que es luz, y es una voz de verdad, que es la verdad. No es una verdad, es la verdad. Y la verdad nos hace libres. Que sigamos creciendo. Nos vemos el sábado. Un abrazo para todos. Les amamos. Y bueno, nos vemos el sábado. Y nos vemos el próximo miércoles. Bendiciones. Shalom, shalom.